Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal Víctor Saiz de Víctor Marathoner y hoy tenemos otro vídeo de comparativa de zapatillas. Esta vez la batalla por cuál es el mejor Daily Trainer y tenemos unas cuantas por revisar hoy, así que vamos a ello. Una de las ventajas de entrenar para maratón es que al tener que correr tantos kilómetros acabas gastando muchísimas zapatillas, incluso haciendo cosas que nunca antes había hecho. Abrir el upper por la parte delantera de alguna. ¿Cuáles vamos a revisar hoy? Nike Invincible 2, Hoka Clifton 8, Asics Nova Blast versión 1, Hoka Mag 4, la 4, New Balance 1080 V11, creo, V11, V10, no estoy seguro, ahora lo vi. Y las Saucony Endorphin Speed 2. Vamos a empezar. Como son muchas, intentaré ir más o menos deprisa sobre cada una. Asics Nova Blast versión 1 tiene 10 milímetros de drop, muy agresivo, muy ligera, y con esta zapatilla debutó una nueva espuma FF Blast de Asics, que luego ha hecho su progresión en las zapatillas de competición de Asics. Zapatillón, más de 1000 kilómetros en ella y súper contento con su rendimiento. Posiblemente no tan cómodas como otras, pero el rendimiento de esta zapatilla increíble. Y yo creo que el único pega que le encontré, y va un poco en tema del rendimiento, es que es un poco estrecha por la parte de atrás, así que si eres pronador o supinador, posiblemente no es la zapatilla. Obviamente todas son neutras, tengo pisada neutra, pero obviamente no somos totalmente simétricos y no caemos 100% sin nada de pronación o supinación. Siempre va a haber un pequeño ángulo para compensar, cosa que no es mala, pero si tienes necesitas algo de estabilidad, posiblemente haya otras opciones. Punto diametralmente opuesto, la plataforma más ancha que tengo, las Nike Invincible 2. Dirías súper estable. Bueno, sí, ¿no? En cuanto a anchura, bien. Pero no sé si apreciáis. Aquí hay un plástico duro que bordea la parte de atrás, que es para darle algo de estabilidad. Porque esta espuma es la Zumex, que está en las zapatillas de competición de Nike, y hace que sea muy responsiva de retorno de energía. Lo único que al tener una cantidad de espuma tan grande, yo no las noto tan estables, aunque hay gente que se queja. Yo bastante bien, no he tenido ningún problema. Compensa, digamos, la anchura, ese material tan blandito. Así que buena zapatilla, pero para mí solo kilómetros fáciles de recuperación, días que están muy cansadas las piernas, porque el principal beneficio de tener esta espuma tan blandita es la amortiguación y proteger las piernas. Así que para mí pierden versatilidad, porque si tienes que subir un poco el ritmo, la desventaja que tienen es que pesan muchísimo. Es la zapatilla más pesada dentro de mis daily trainers y hace que pierda versatilidad.
Punto opuesto, una zapatilla bastante más ligera para un nivel de espuma similar. La Hoka Clifton 8 fue una de las primeras zapatillas que compré. Es una espuma EVA, o sea, digamos una generación mucho más antigua, pero la verdad que hace el desempeño perfecto para tanto días fáciles de recuperación como al ser ligera, si tienes que hacer alguna aceleración, incluso algún entreno un poco más duro, algún 6x1000, algo así, perfecto. No te diría que es la zapatilla para un 15x200 o un 20x200, pero vamos, que podría hacerlo porque es para la espuma que tiene ligereza, pero sobre todo días de recuperación, salidas largas, amortigua mucho el tener la espuma tan grande, o sea, tanta espuma en la media suela, y luego el material de arriba es súper cómodo. Para mí, la zapatilla más cómoda que tengo en la rotación, y eso veremos en el ranking final dónde las pone. Continuamos por otro modelo de Hoka, la Mag, línea Mag, que es muy parecida al Clifton, pero es más ligera. Es como, digamos, la zapatilla que en vez de daily trainers la llaman para tempo, entrenos un poco más rápidos. Y para mí, sí, se nota un pelín más ligera, pero vamos, tampoco es ligera en comparación con un Street Fly, que puede ser de competición, obviamente, pero se ha quedado en un poco de decepción. Tenía muchas esperanzas puestas en ella, porque el upper pensaba que iba a ser como la Clifton, muy cómoda, pero no sé si la horma es más estrecha, tiene menos espacio en los dedos y se siente como más oprimido el pie, no es tan cómodo. Aunque el material en sí parece similar, la finalización hace que el pie se sienta mucho más comprimido, sobre todo el espacio en los dedos. De hecho, esta incluso diría pide media talla más de lo que necesitas. Y en cuanto a la media suela, es de un material, en teoría, una generación por encima de las Clifton, más responsiva, para meterle algo más de caña, y posiblemente sea verdad, pero si tuviese que elegir una, me quedaría con las Clifton a día de hoy. Siguiente zapatilla, New Balance. En esta he hecho casi 900 kilómetros y la verdad, muy contento. Es la versión 11 de New Balance. Diría que es perfecta para recovery, fácil, tempo, incluso si tienes que subir un pelín la velocidad. Es también muy cómoda, te la puedes poner casi como sin calcetín, es muy cómodo el upper también. Y la espuma de New Balance, este Fresh Foam, puede que no sea tan responsivo como el Zoom X de Nike, obviamente, pero sí que posiblemente sea más que el de las Clifton, seguramente, aunque no llega tanto, no devuelve tanta energía como las Asics. Entonces se queda como en medio camino entre las dos, y la pega que tienen es el precio, que está más cara que las otras. Y por último, las Saucony Endorphin Speed 2. Estas son ligeramente distintas porque dentro de Daily Trainers es la única que tiene placa, aunque no de carbono, tiene una placa de nylon. Así que esta es buena zapatilla para entrenos, series, intervalos, tempos, salidas moderadas, no tanto para salidas fáciles y menos de recuperación o recovery. Así que para mí, zapatillón, 900 kilómetros casi en ellas,
pero si tuviese que poner un ranking, diría que, digamos, la número 6, esta, la Mag 4, decepción un poco por los motivos comentados. Luego, aquí me la juego un poco, pero diría que las Invincible 2, porque poca versatilidad. El peso hace que para mí sea demasiado aparatosa, no estoy a gusto si tengo que subir velocidad. Pero para un maratoniano, indispensable es algo así en la rotación para esos días que las piernas están totalmente destrozadas. Una zapatilla como esta que te ayuda a protegerlas es indispensable. Número 5, aquí es difícil ya la elección, pero iría con las New Balance. ¿Por qué? Zapatilla muy buena, pero creo que el precio de venta oficial, última versión, son 180 euros. Creo que por ese precio incluso podrías pillar alguna de competición de oferta o haced como yo. Si veis alguna oferta cuando saquen el modelo del año siguiente, pillar el modelo del año anterior, es cuando únicamente la recomendaría porque es un zapatillón, pero creo que está valorada o piden demasiado dinero por ella. Luego entramos ya en el top 3 y aquí diría que entraría la Saucony Endorphin Speed. Creo que varios motivos, es un zapatillón para todo lo que sea por encima de ritmo fácil, es perfecta, es ligera, da retorno de energía. Lo único que le falta un poco es algo más de perfil en la parte delantera. Creo que de talón está bien, pero aquí para corredores pesados, si las quieres usar en salidas largas, se va a quedar un poco corto a partir de los 20 kilómetros. Pero ya digo, yo les he puesto casi 900 kilómetros, durabilidad perfecta y nada, muy contento con esta zapatilla. Cualquiera del top 3 va a ser buena opción. Y nada, ¿cuál será? Top 1, top 2. En versiones anteriores, esta fue top 1 y ahora me inclinaría incluso por la ASIC Nova Blast, pero me esperaré a ver si puedo probar la versión 2 o versión 3 que ya están fuera. ¿Por qué? Porque esta la usé cuando iba a ritmos bastante más lentos y creo que no le saqué todo el partido y potencial que tiene esta zapatilla. Fue de las primeras que me compré cuando empecé a correr y creo que esta espuma tiene mucho potencial, así que voy a ver si veo alguna oferta para cuando ya jubile esta, que es mi segunda Clifton 8, con ya más de 800 kilómetros, pero como veis todavía ha aguantado. Lo único que ya esta espuma EVA está bastante comprimida, así que va siendo hora de buscar reemplazo. Y por ese motivo yo creo que esta, digamos, sería relación calidad de precio, porque siempre puedes encontrar Nova Blast a muy buen precio, la número 1 y número 2 muy seguidas, cualquiera de las dos, para mí, corredores pesados, zapatillones. Así que eso es la única diferencia. A lo mejor si pronas un poco, vete por las Clifton, que tienen un perfil más ancho, y si no, encuentras la que encuentres más barata. Son las dos grandes zapatillas. Así que espero que os haya gustado. Esas son mis opiniones en cuanto a Daily Trainers, zapatillas para entreno día a día. Decidme si tenéis alguna pregunta o escribid en los comentarios. Suscribir al canal si no lo habéis hecho, que significa mucho para mí. Es mucho curro montar todos estos vídeos, grabarlos, editarlos. Y nada, compartid con vuestros amigos. Nos vemos en la próxima y seguid corriendo. Hasta la próxima.